Listo. Buenas noches, muy bien, ya estamos al aire. Estamos transmitiendo en vivo para todos los amigos seguidores en nuestras redes. Les agradecemos mucho la presencia. Esta noche estamos con José Luis Tapia, es el líder del partido de Evolución, y lo hemos invitado para poder saber un poco del proyecto político que tiene, el estado en el que se encuentra, cuáles son los propósitos, los fines, y cómo muchos jóvenes pueden quizás adherirse a su propuesta, pueden quizás simpatizar con las propuestas que él tiene y adherirse para hacer política también. Y nos va a comentar hoy día sobre las 5 reformas que son un poco el caballito de batalla, el estandarte que propone el partido. Así que estamos muy gustosos de tenerte, José Luis. Esta noche permíteme presentarte. José Luis es presidente ejecutivo del Instituto de Libre Empresa, presidente del Centro de Liberalismo Clásico, ha sido vicepresidente por Perú del Foro Liberal de América Latina, y ha sido asesor económico del despacho de vicepresidente ministro de Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de 1998 al año 2000, autor de libros, además, como 42 estrategias efectivas de liderazgo empresarial, Cómo vender ideas liberales, Empresa, Economía y Libertad, y colaborador de La Salida. Es además catedrático universitario de Economía a nivel de pre y posgrado por 20 años y miembro de la Royal Economic Society de Londres. Es economista y te damos la bienvenida, José Luis. Muchas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias, Neto, por tu invitación y saludos a todos tus miembros del grupo Avanzada Joven. Bueno, José Luis, vamos entonces directo al grano. Queríamos preguntarte esta noche, ¿en qué estado está el partido que ustedes han conformado? Es decir, ¿están en qué parte del proceso de conformación de un partido político se encuentran ustedes en este momento? ¿Quiénes lo conforman? Y en este caso, ¿cuál es la organización que tienen a nivel político? Bien, muchas gracias por tu pregunta. Nosotros estamos en la fase de reclutamiento de cuadros políticos. En paralelo estamos también trabajando con el tema de las firmas, aunque esa parte, digamos, no le damos mucha prioridad por ahora. En la parte de reclutamiento de cuadros políticos estamos con la meta de llegar a 48 a nivel descentralizado, 2 por cada región, y también conformar las 19 comités provinciales que nos exige la ley, más otro 65, si no me equivoco, de comités a nivel provincial. Entonces, esa es un poco la meta, es 48 cuadros, estar presente en las 24 regiones, y además, bueno, como dice la ley, 23.300 y tantos afiliados, ¿no? Que más o menos es lo que pide la ley. Pero nosotros en estos momentos estamos abocados a conseguir los 48 cuadros políticos porque eso le va a dar base al partido. Es decir, si por alguna razón yo salgo y se van conmigo 3 o 4, no se cae el partido. Quedan todavía 41. Y esos 41 van a sostener al partido de aquí para adelante. Estamos pensando en un gran partido de derecha, liberal, de tipo conservador, para que dure de 50 años para más. Entonces tenemos que hacer las cosas bien desde ahora. Por eso que no vamos a sacrificar nuestros apetitos electorales por estar en alguna alianza con partidos políticos que ahorita están en el partidor, ¿no? Como saben ustedes, el 30 de septiembre se va a cerrar todos los plazos para los nuevos partidos y tienen que a partir de esa fecha convocar elecciones primarias, ¿no? Así que no nos apura el calendario electoral, sino que también tenemos unos planes sobre eso. Más adelante, si quieres, los conversamos. Muy bien, es decir, todavía su participación en estas elecciones no estaría confirmada. No, por ahora, salvo el milagro que algún partido se aparezca, le gustan las 5 reformas y nos digan, mire, acá tiene el partido, tiene la inscripción, póngale el nombre, pero denos seguramente una participación del partido. O algunos vienen y seguro nos ofrecen, oye, acá este partido vale $1 millón, ¿no? Pero bueno, esa es una posibilidad muy remota. Sin embargo, no nos apura el calendario electoral, ¿no? Muy bien. Bueno, has mencionado tres conceptos importantísimos. Para mí son muy importantes. Has mencionado que son de derecha, que son liberales y que son conservadores. La gran pregunta que yo tendría es cómo podemos juntar todo eso, cómo podemos ordenar eso de manera que sea coherente.
Y vamos por partes. Me gustaría preguntarte, ¿cómo diferenciamos a una posición liberal? Porque eso es algo que pasa con muchos jóvenes. ¿Cómo diferenciamos una posición liberal, que tú has mencionado, con el neoliberalismo? ¿Cuál sería la diferencia entre quienes sean neoliberales y quienes son liberales en lo ideológico? Muy buena pregunta que haces, Neto. Nosotros nos diferenciamos como liberales clásicos, ahí hago la acentuación en lo clásico, de los neoliberales. Es que en el caso de los neoliberales son estatistas en su mayor parte de medidas. Te pongo un ejemplo. En los años 90 prevaleció el neoliberalismo desde el 91 hasta el año 2000, dando medidas, por ejemplo, derechos antidumping. Esa medida de derechos antidumping, cuando un liberal clásico en el poder hubiese eliminado los aranceles, nos diferencia de ellos porque ellos proponen medidas de defensa comercial cuando nosotros proponemos el libre comercio. Por otro lado, un neoliberal en los 90 lo que hizo fue asegurarle los ingresos al gobierno mientras nosotros hubiésemos reducido los gastos del gobierno. Por otro lado, los neoliberales lo que hicieron fueron privatizaciones monopolísticas, o sea, privatizaciones, me refiero a entrega de mercados a empresas privadas, mientras nosotros hubiésemos abierto a la libre competencia. Entonces, con los neoliberales nos diferencian mucho porque ellos se preocupan de darle cifras al Estado, ingresos al Estado, regulaciones al Estado, mientras nosotros ofrecemos es libre mercado, gobierno limitado, gobierno pequeño pero eficiente y privatizaciones populares, ¿no? Eso nos diferencia marcadamente con los neoliberales, ¿no? Ahora, ¿podríamos decir entonces que lo que ustedes proponen es menos Estado con relación a los neoliberales? Exactamente, los neoliberales de los 90, ellos más bien ampliaron el número de ministerios. Nosotros lo hubiéramos reducido a 3: justicia, seguridad y obras públicas. Entonces hay una gran diferencia. Su concepto de ellos de mantener el Estado como está, del mismo tamaño, paquidérmico, y con sus mismos gastos, asegurándole los ingresos porque siempre tiende a gastar más y a recaudar menos. Nosotros hubiésemos reducido el tamaño del Estado, hubiésemos más bien aumentado la recaudación, pero con un solo impuesto, y hubiésemos hecho privatizaciones populares, es decir, cualquiera de nosotros seríamos dueños de 87 empresas estatales que ahorita hay en el Perú, ¿no? A ver, José Luis, ¿qué ministerios tienen que ser reducidos en el Perú? Mira, la lista es enorme, son 19 ministerios. Nosotros nos vamos a quedar aproximadamente con 5, porque son innecesarios y además son inapropiados. No ayudan al desarrollo del país, traban el desarrollo con muchas leyes y además excluye a los más pobres porque son los que enfrentan a un gran Estado y ellos son los que tienen microempresas y no pueden desarrollarse porque es un Estado demasiado grande, muchas normas, muchos tributos y prácticamente son expulsados del sector formal. Entonces ellos serían los principales beneficiarios de un Estado pequeño en justicia, en seguridad y en obras públicas, que es lo que nada más necesitan ellos para poder progresar. ¿Y qué pasa con ministerios como el Ministerio de Cultura, por ejemplo? ¿Cuál es la forma en la que como nación protegemos nuestros valores culturales, ciertos espacios que son importantes en cuanto a la preservación, por ejemplo, de un idioma indígena, nativo? Esos aspectos no deben ser, digamos, de intervención del Estado, no deben ser protegidos por parte de la propia estatal, no debe haber inversión pública ahí. También haces otra buena pregunta, Neto. Nosotros pensamos que el Estado no protege nada, al contrario. Pensamos que los que mejor protegen la cultura son los particulares. Entonces, un Ministerio de Cultura tendría que ser sustituido por las culturas, por las iniciativas culturales de las personas. Ellos son los mejores protectores y son los que realmente han enriquecido la cultura. No me digas que el gobierno enriquece la cultura. Lo que sí sabemos del Ministerio de Cultura es que se enriquece de mucho presupuesto para poder funcionar, mientras descuida lo elemental de nuestra identidad,
¿no? Cosas, por ejemplo, un monumento arqueológico en Machu Picchu, por ejemplo, permite más de 2.000 personas diariamente cuando la recomendación de la UNESCO es que sea 1.000. Entonces, ¿de qué protección cultural nos viene a hablar el Ministerio de Cultura cuando hay tráfico de entradas en 1.000 más por querer recaudar fondos para enviárselo a Lima y ni siquiera para el Instituto Nacional de Cultura de Cusco? Entonces, no es que protege, más bien desprotege, y creo que los particulares protegen mejor. Imagínense los propios cusqueños protegiendo su riqueza cultural, que lo tienen al costadito nada más a Machu Picchu, siendo cualquiera puede ser propietario de un monumento arqueológico. O sea, no le veo ningún impedimento para que la gente, los agentes privados cuiden mejor que los agentes estatales, ¿no? José Luis, y bueno, has mencionado otro punto importante que es el tema de ser conservadores, ¿no? Has dicho claramente, es un partido conservador también. ¿En qué sentido son conservadores los del Partido de Evolución? Bueno, nosotros queremos conservar nuestras tradiciones, por ejemplo, tenemos una riqueza cultural, una riqueza conmemorativa, tenemos muchas culturas dentro del país, queremos preservar esa riqueza cultural, la riqueza gastronómica, la identidad, como por ejemplo, supongamos que hay una inmigración masiva de personas del extranjero dándose un gobierno devolucionario. Nosotros, como conservadores, dirían, vengan los extranjeros, las puertas están abiertas, ustedes son bienvenidos, entran, trabajan, producen, aporten lo que tengan que aportar en materia de impuestos, pero no nos impongan sus costumbres acá. Eso sí, me respetan las reglas aquí, me respetan las costumbres peruanas que todos tenemos y no pidan ningún privilegio para que modifiquemos nuestras reglas en favor de su propia cultura. Los aceptamos, pero no me modifiquen nada de lo que se refiere a costumbres, por ejemplo, iglesias, ¿no? Por ejemplo, conservador nosotros lo vemos como la familia, que es un baluarte donde ahí representa para nosotros también un pilar en el capitalismo, porque ahí dentro del hogar se ve el símbolo del capitalista. Si no, fíjate las refrigeradoras, las mesas, el solamente contabilizar el dinero, ahorrar, luego invertir para el futuro de sus hijos, proyectarse que van a ser buenos profesionales, que van a contribuir con sus aportes para crear empresas. Entonces el foco del capitalismo está en la familia. Y entonces la familia es un valor también para nosotros muy importante, porque ahí también se educan. Los padres de familia saben quiénes son los mejores, lo que quieren para sus hijos. Entonces, creo que ahí está el bastión de la libertad, ¿no? Que los padres de familia defienden la libertad de sus hijos, la libertad de aprendizaje. Ahí aprenden lo que es la vocación al trabajo. Un padre de familia tiene que enseñarle al hijo a trabajar en su bodega, no como las leyes malas que tenemos que penalizan que un niño trabaje al lado de su padre, porque eso lo puede hacer el vecino, puede denunciar al otro vecino diciendo que su hijo no va al colegio si no está con él en la bodega. Entonces, muchos de digamos así, esos valores que tenemos, la familia, las costumbres, las tradiciones, eso tiene que estar dentro del orden, dentro del concepto de conservador, ¿no? O sea, hay que preservar lo que funciona y lo que no funciona hay que descartarlo. Eso es así, eso es lo que nos han mostrado las tradiciones, las costumbres, ciertas normas morales que no están escritas, no robar, ¿no? No matar. Bueno, eso hay que conservarlo. No va a venir una ley a imponer el aborto, por ejemplo, ¿no? de afuera de organismos internacionales que quieren tener un control de la población, ¿no? Porque hay organizaciones que estamos suscritas. Entonces no podemos aceptar que nos impongan su control poblacional, ¿no? Entonces hay muchas de las tareas que tenemos que realizar como políticos para ilustrar a las personas, enseñar a las personas que no debemos aceptar así ciegamente lo que nos dicen de los organismos internacionales, que nos digan de órdenes culturales foráneos,
¿no? Que nos vengan a imponer sus costumbres, sus tradiciones aquí, ¿no? Ahora que mencionas a la familia, digamos, una preocupación muy reciente, ¿no? Que ha afectado a muchos padres de familia y que los ha impulsado incluso a salir a las calles, marchas y las manifestaciones, ha sido el tema de la educación. La educación se ha convertido en un punto de discrepancia dentro de los sectores sociales, donde algunos grupos de tecnócratas, de personas supuestamente muy ilustradas en temas de educación, tratan de introducir nuevos paradigmas, llamémoslo de esa forma, dentro del ámbito educativo que no son del agrado de muchos padres de familia, porque los enfoques pueden ser hasta cierto punto transgresores de costumbres, valores y principios que están muy arraigados en la sociedad peruana. ¿No? Estamos hablando quizás exactamente de la ideología de género, por ejemplo, en la educación. ¿Qué piensan dentro del partido de Evolución sobre este punto? ¿Ha habido algún debate sobre eso, alguna discusión interna? ¿A qué conclusiones han llegado sobre ese tema y cuál sería su postura de cara a esta problemática? Bueno, nosotros tenemos bien claro que el rol del Estado en la educación no existe. O sea, no queremos copiar los 10 puntos del manifiesto comunista de 1848, porque la educación es parte de la agenda comunista. Tampoco queremos ni el marxismo clásico, que acaba de señalarlo, ni el marxismo cultural, lo que tú señalas, de la preocupación de los padres de familia, de que el Estado esté utilizando los recursos de todos, los que creen y no creen en Dios, de las personas que están a favor, en contra de la ideología de género, y que se enseñe bajo imposición a todos los niños sobre una ideología que proviene más bien de un interés político de perpetuar el control del Estado sobre la mente de los niños. Entonces, esta tarea de luchar contra la ideología de género no se limita a un marxismo cultural. Eso quiero dejarlo bien claro para tu público. Para poder triunfar y poder derrotar a la ideología de género y todos sus movimientos minoritarios, que están detrás, pero muy activos y muy violentos, es también tomar el toro por las astas y declararle también la guerra al marxismo clásico. O sea, hay que separar el Estado de la educación, como así se pide que lo hagamos para el caso de la Iglesia del Estado. La educación también tiene que ser separada, al igual que la economía, igual que la cultura y al igual que otras actividades privadas. ¿Para qué? Primero, para que los padres de familia tengan los suficientes medios económicos para poder elegir el colegio privado de su preferencia y además, y ahí seguramente habrán algunos conservadores que no estarán de acuerdo con nosotros, es que así como piden la libertad para que los padres de familia puedan decidir qué colegio puedan matricular a sus hijos y que puedan ser cristianos o no cristianos, también decimos que no vamos a prohibir que padres de familia escojan que para ellos la ideología de género le hace bien a sus hijos. O sea, la libertad es igual para todos, no para algunos, prohibiendo colegios con esas características. O sea, hay que ser justos. Habrá padres de familias que dirán, bueno, a mi hijo yo quiero que le enseñen ideología de género. ¿Por qué se me va a prohibir matricular a un colegio con esas características? Pero eso sí, nosotros como Estado no vamos a, de alguna manera, a meter las narices en temas privados. Los colegios van a ser privados y no estatales, porque vamos a hacer una transferencia de 53.000 colegios al sector privado bajo la modalidad de privatización popular con accionariado difundido. O sea, directores, profesores, padres de familia y sus hijos, más los administrativos, recibirán, aparte del cupón escolar, para los más pobres, recibirán acciones porque se convertirán en sociedad anónima todos estos colegios privados, lo que dará utilidades, porque así esperamos, bajo libre competencia, y recibirán ingresos sin trabajar, solamente por ser una unidad económica que funciona bajo las leyes de la oferta y la demanda. Esa es la mejor manera de combatir a la ideología de género, dándole poder económico a los padres de familia para que decidan qué es lo que quieren enseñar y desvincular al Estado
de la educación. Atacamos por el marxismo cultural y atacamos por el marxismo clásico. José Luis, permíteme que regrese al tema de la ideología, porque hay algunas preguntas, algunas dudas que tengo con relación a esta propuesta de justicia que tú señalas. ¿Sería justo, te parece justo que una escuela privada abra sus puertas para que los estudiantes asistan, estudiantes varones, hombres, asistan con falda al colegio? ¿Esa es una forma de justicia? Que los padres quieran ponerle falda a sus hijos en virtud de una diversidad, de una ideología, o que de pronto empiecen a cambiar ciertas cuestiones culturales como, no sé, el uso, por ejemplo, de determinado uniforme, el uso de, no sé, tatuajes, piercings, algo que digamos, tan importante ha sido dentro de la educación escolar por mucho tiempo, de pronto se ve transformado a nivel cultural, y en virtud de la libertad debemos permitirle a los privados y a los padres, ¿no?, que, digamos, le permitan eso a sus hijos. La pregunta es, ¿cómo es que han llegado los jóvenes, los padres, familias a aceptar que los niños vayan vestidos así? Pregunta que vale, creo yo, alguna reflexión. Es cómo los padres de familia han llegado a aceptar eso. Entonces lo que está fallando no son los padres, sino las instituciones protectoras, me refiero a las iglesias. ¿Cómo es posible que un pastor o que un sacerdote no haya podido esclarecer en la mente de los padres de familia que esos comportamientos no son apropiados para la conducta de su propia iglesia? Porque si no, ¿por qué están vestidos así? ¿Qué es lo que ha fallado entonces en la sociedad para que estén vestidos de esa forma? Y además, déjame decirte, desde el punto de vista del gobierno, no es un asunto de orden público. Salvo que estas personas se comporten de manera violenta, bloqueen las pistas o rompan las vitrinas de los aparatos, digamos, las bodegas, serán sancionados, como debe corresponder. Pero a nadie le va a hacer daño que una persona ande con un tatuaje. O sea, lo que te quiero decir es que el Estado... Un niño de 5 años con un tatuaje, por ejemplo, porque los padres decidieron en virtud de la libertad. Ok, por eso vamos por partes. Te estoy hablando de lo que haría un gobierno, ¿ya? Un gobierno restablecería el orden, ¿ok? Si fuese actos violentos. Ahora, vayamos a la parte privada. Como hace un ratito tú lo has manifestado, ¿es justo que un niño de 5 años vaya vestido con falda cuando es hombre? La pregunta es, entonces, ¿le estás pidiendo al Estado que le quite la patria potestad al padre de familia sobre el niño porque lo vistió de esa manera? Estamos hablando de utilizar reglas, o sea, códigos de conducta obligando a las personas a que vistan de alguna manera a sus hijos. ¿O es que la mejor forma de resolver un problema como el que tú señalas es la vía de la educación? ¿Acaso las iglesias no tienen un rol para orientar a los padres de familia que están cometiendo un gran error al vestir a los niños de esa manera? ¿O tú quieres que lo haga el Estado utilizando la ley y la fuerza y la imposición para que se logre, sabiendo que eso no funciona? Porque ya lo está haciendo y hay una resistencia enorme en los padres de familia de poder aceptar que el Estado sea el que controle, tutele y de alguna manera fiscalice lo que hace un padre de familia. Creo que las medidas, por lo menos las gubernamentales, no tienen un efecto benéfico. Más lo que provoca son conflictos entre padre y familia. Y la otra es, ¿dónde está el rol educativo de las fundaciones, por ejemplo, conservadoras? A ver, ¿dónde están esas fundaciones conservadoras que no convencen a los padres de familia que visten a sus hijos de 5 años? Yo creo que ahí hay una gran labor de las instituciones que defienden, primero, las tradiciones. Si tú me estás diciendo que eso está mal y que eso debería hacerse uniforme, porque eso es injusto, un niño que ande con piercing o que hayan vestido de hombre cuando es mujer o de mujer que es hombre,
deberían ser ellas las principales promotoras del orden, de esa etiqueta, si por ponerle un nombre, para que se comporten como hombres y no se comporten como mujeres cuando son hombres. ¿No crees tú, al menos eso es lo que pensamos, no hay acaso algún rol de los privados en tratar de persuadir al público de que esas conductas son inapropiadas para los niños? ¿O es que tú están pidiendo los conservadores, señores del Estado, utilice la fuerza y obligue a todos a comportarse de una manera? Eso es algo que en nuestra reflexión humilde, por cierto, porque estamos conversando, eso es lo que pensamos, de que creo yo que las fórmulas privadas son más eficientes que las fórmulas estatales, ¿no? Clarísimo, José Luis. Ahora, yo te comentaba esto porque también está muy en cuestión actualmente el rol que cumplen los privados en la sociedad. Y no hablemos de instituciones privadas, digamos, con fines más sociales, sino instituciones con fines económicos, con fines lucrativos. Es decir, muchas de estas agendas que tienen como propósito una transgresión cultural en ciertos aspectos que muchos padres de familia no consideran apropiados, con los cuales discrepan totalmente. Y como tú bien señalas, es probable que otro grupo de padres esté a favor de esto, pero finalmente los hijos, y considero yo, ya que se me permite dar mi opinión, que no pueden ser un experimento quizás de ciertas ideologías que los adultos empiezan a desarrollar de uno u otro sentido. Me parece que el interés superior del niño ha sido un concepto que se ha desarrollado y que actualmente hasta ya se ha degenerado, ¿no? Creo que hay un problema para establecer cuáles son los intereses de la niñez como valor dentro de la sociedad y que estamos obligados todos a proteger, incluso el Estado o los privados, ¿no? Pero te preguntaría eso en ese sentido, ¿no? Dado que has mencionado a los privados, ¿crees que el rol de los privados es en este momento el adecuado? Digamos, en las empresas privadas, que vemos que constantemente apoyan ciertas causas más bien políticas. Yo creo que una parte está equivocada del sector privado y de hecho esa parte equivocada es la que está trayendo el problema. Y eso no es tampoco algo exclusivamente privado. Recuerda que un elemento que está generando el conflicto es el gobierno. El gobierno, a través de sus políticas públicas dirigidas a la mujer, a estos temas del niño, exacerba el conflicto, porque detrás de las políticas hay un ánimo de control, hay un ánimo de generar una polarización en la sociedad. Te lo hablo de un punto de vista político, no te lo voy a hablar de un punto de vista sectorial acerca del niño, porque el marxismo cultural como el marxismo clásico generan conflictos donde no existen, pero a ver, pongamos, padres contra niños, iglesia contra el Estado, empresas, trabajadores. Entonces, cuando tú tienes esas dos partes que se enfrentan, como que el hombre contra la naturaleza, la mujer contra el hombre, y todo eso es parte del proyecto político de los izquierdistas y comunistas. Entonces, yéndonos ahora al ámbito ya que quieres tocar, el interés superior del niño. Si hay un ánimo, digamos así, un objetivo, vamos a ponerlo más claro, si es a propósito, si el niño está siendo manipulado por sus padres, donde él es indefenso, tiene el poder judicial, nosotros somos pro poder judicial para esto, no regulaciones. Puede huir un vecino que cree que el niño está siendo de alguna manera sacrificado bajo el interés de los adultos y puede interponer una demanda y decirle, estos padres de familia que están aquí, a mis vecinos, le obligan a vestirse al niño cuando no quiere y yo escucho los lloriqueos y las lamentaciones del niño, pero lo obliga porque el padre de familia tiene un control estricto sobre él. El poder judicial acciona en beneficio del niño y si es cierto, entonces le quitará la patria potestad, pero siempre que sea el poder judicial el que lo determine.
no por una regulación o por una política que obliga a todos por igual, como si todos los padres de familia fuéramos malos. Todos lo hacemos haciéndole el daño al niño. No, pues, un ratito, hay que separar. Hay algunos padres de familia que lo hacen por beneficio propio y hay otros que son ignorantes y lo hacen por otras razones. Entonces, hay que ver, hay que separar algunas cosas que me parece debería ser así para evitar que el Estado tome el control de la situación. Porque recuerda, los gobiernos no buscan el interés común en estos temas, buscan la parte política, desarrollar políticas que van por el lado de la izquierda y sus propósitos controladores, fiscalizadores y supervisores. Y eso le quita poder de decisión a los padres de familia, y eso es lo que no queremos, ¿no? Queremos que los padres de familia y la familia sean los verdaderos dueños del destino de los niños y no esas personas que están en el gobierno. Muchas gracias, José Luis. Bueno, vamos ya a tratar el tema, digamos, de las propuestas. ¿En qué consisten las 5 reformas, José Luis? ¿Cuáles son, de manera, digamos, bastante resumida, ¿no? Como para poder entender los puntos más claves de estas 5 reformas, que como te comentaba, son el caballito de batalla del Partido de Evolución. Se escuchan bastante, suenan, tengo entendido que es parte de una corriente ideológica latinoamericano, es decir, mayor, que trasciende quizás a otros países también, donde se está impulsando este movimiento. Coméntanos un poco, por favor. Las 5 reformas está representada por esta manito, ¿ya? Si la ven aquí, cada dedo representa una reforma, ¿ya? Acá, la reforma política, acá la reforma económica, la reforma educativa, la reforma de salud y la última, la reforma de las pensiones. Estas 5 es un paquete completo y lo que busca es elevar los ingresos de las personas, darle abundantes empleos, darles oportunidad de hacer muchos negocios y por lo menos darle seguridad en las calles. Entonces, esos son los beneficios, ¿no? O sea, nosotros buscamos mejorar la educación, mejorar la salud, pero todo eso tiene que ir acompañado de una reducción del tamaño del Estado, por eso le decimos la reforma política. La otra, la reforma económica, buscamos potenciar los mercados para que la gente gane más y viva mejor. La reforma educativa es poner en competir a los colegios para que eleven su calidad y paguen menos de lo que están pagando ahora, con cupones a los más pobres, los que no pueden acceder. Y la reforma de la salud, igual, poner a competir a los hospitales, bajar las tarifas y hacer que la calidad y la cobertura de los hospitales lleguen a todos y no a algunos. Y por último, la reforma de las pensiones, que para las personas que están pensando en jubilarse, le alcance el dinero, vivan bien y tranquilos el resto de sus años aquí en la tierra, ¿no? Entonces, la reforma, las 5 reformas es parte de un eje, de 3 ejes del proyecto La Gran Devolución, como respuesta a la gran usurpación que hizo los estados a través del tiempo. Y nosotros pertenecemos a un movimiento continental que se llama el Foro Liberal de América Latina, donde hay representantes y sus movimientos en México, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Chile y Paraguay y Bolivia, por ahora. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque al socialismo, al izquierdismo, hay que enfrentarlo a nivel continental. No se enfrenta nacionalmente. Ellos tienen la Internacional Socialista, tiene el Foro de Sao Paulo, tiene el Grupo de Puebla, tiene el Comité Latinoamericano de Partidos Políticos y últimamente se ha adherido la Internacional Progresista de Bernie Sanders. Entonces, ellos están organizados a nivel continental y al socialismo, que es el que nos exporta sus leyes malas, hay que enfrentarlo también a nivel continental. Por eso que el proyecto es así, Foro Liberal de América Latina, que es la respuesta, por ahora, frente al Foro de Sao Paulo, al Grupo de Puebla, al Consejo Latinoamericano de Partidos Políticos, la Internacional Progresista y la Internacional Socialista, ¿no? Y coméntame, esta corriente que ustedes están generando, es decir, de comunidades de algunos países, ¿tiene ya, está siendo aplicada en algún gobierno? ¿Ya alguna experiencia donde podamos
sea, evidenciar la aplicación de las 5 reformas, evidenciar sus efectos, quizás ya el tiempo nos haya dado alguna prueba de la validez de estas 5 reformas en algún lugar de Latinoamérica. Latinoamérica me dices, ¿no? Bien. Las 5 reformas, como tú dices, como decimos nosotros, son 5 áreas de trabajo. Hay algunos países latinoamericanos que lo han aplicado a alguna de las 5 reformas y otras una de las 5 reformas, pero nadie lo ha aplicado las 5 completas. Pero con 2 o 3 que han aplicado se puede notar la diferencia en el progreso económico y como país. Por ejemplo, a ver, caso, para ponerlo acá, Perú. Perú hizo unas reformitas de tipo económico liberalizando algunos mercados, algunas partes de la reforma educativa con el decreto legislativo 882, o sea, dándole la posibilidad que los privados puedan fundar universidades. Y ves avances en materia de telecomunicaciones porque también se privatizaron algunas empresas públicas, que forman parte también de las 5 reformas, pero ¿qué es lo que pasó con el caso peruano? Todas fueron desarticuladas o fueron medidas parche, pero no fue estructurales como nosotros lo presentamos. Pero esas pocas medidas que dieron hizo un cambio tremendo en la economía de los 80 a las economías de los 90 y 2000. O sea, en otras palabras, lo que te quiero decir, hay una diferencia entre lo que era el Perú de los 80 con el Perú de los 90. Ahora, nos vamos a Chile. Chile hizo las reformas económicas, algo parecido a las 5 reformas, también a mitad de camino. No hicieron reformas políticas, esas lo hicieron después en el 89, y Chile en el 74, que hizo eso, ya casi iba a llegar a ser país de primer mundo, hasta que se lo tumbaron todos los que salieron a marchar, o sea, los de la izquierda, a marchar contra el gobierno de Piñera, porque no hizo las otras 4 reformas que debieron haberla hecho, como nosotros las proponemos. Pero tú ves a un Chile, pues, que avanza, pero no ha hecho todas las reformas. Sin embargo, mira cómo ha logrado ser uno de los países más ricos por lo menos de esta parte del continente, ¿no? Entonces, en Latinoamérica hay pocas, digamos, experimentos que se han ido por el lado de las 5 reformas, pero cuando se han querido acercar, hacen grandes diferencias en el desarrollo. Ahora, si ponemos el caso mundial, vas a tener a los países excomunistas. República Checa, que antes era Checoslovaquia, sacó del comunismo aplicando las 5 reformas también de manera parcial, pero lo sacó del comunismo. Y República Checa es un país capitalista totalmente opuesto a lo que era antes un país empobrecido. Tienes los países de los leones africanos, Nigeria, Marruecos, Botswana, que también aplicaron parte de las 5 reformas y están sobresaliendo a nivel internacional, poniéndole el nombre de los leones africanos. Ahí hay informes de The Economist y de McKinsey Consulting. Ahí hay un informe que habla sobre estos países que están dejando el socialismo y está pasando al capitalismo. Lo que te quiero resumir con estos ejemplos es que el programa de las 5 reformas busca sacar al Perú del actual socialismo en que nos encontramos para llevarlo a un capitalismo liberal, donde la gente viva mejor, gane bien, estén seguros en las calles, tengan unos colegios privados y libres de ideología de género, donde podamos ser un Perú con sus tradiciones, sus costumbres, que se enriquece permanentemente de lo bueno que hacemos, y también que los pensionistas y los médicos, enfermeras ganen bien y tengamos los mejores hospitales del mundo, porque nosotros con este programa lo que estamos de alguna manera persuadiendo, de alguna manera prometiendo, lo prometemos de manera seria, porque estos son experiencias internacionales que han funcionado, es que aquí va a ser un país de primer mundo, cosa que aquí ningún partido político le va a prometer eso. A lo más le va a decir, bueno, va a estar usted mejor en educación, sí, usted va a mejorar acá, pero no va a hacer las reformas, los cambios necesarios para que el Perú sea una potencia mundial desde el punto de vista económico, político y militar, ¿no? Que es también hay que tener previsto eso, ¿no? Gracias, José Luis. Y bueno, ya estamos llegando al final, ya
tenemos unos últimos minutos para concluir, y quisiera consultarte sobre el tema juvenil, ¿no? Ya para finalizar, quizás, ¿cuál es la mirada que tienen dentro del partido con relación a la participación política de los jóvenes? Específicamente me refiero a cómo traemos a los jóvenes a la política, cuál es el rol que deberían desempeñar y qué expectativas tiene el Partido de Evolución para la cuota juvenil. Y con cuota no me refiero a una cuota, digamos, impuesta por ley, sino a la participación en estricto de los jóvenes dentro de los partidos, porque un problema que actualmente afecta quizás a muchos jóvenes, o quizás a la sociedad en general, es el desinterés que tienen los jóvenes por participar en política. Y culpa de este desinterés lo tiene la clase política actual, cuyo desprestigio, por múltiples razones, acciones y temas históricos, ha llegado pues a niveles ya generalizados. Son quizás muy pocos los casos en los cuales podemos encontrar referentes positivos en política. Y eso tiene que cambiar. Entonces, me gustaría saber, a nivel del Partido de Evolución, de su propuesta, cuál es la mirada que tienen frente a este problema de desinterés juvenil en la política, qué espacios pretenden abrir y cómo convocamos a más jóvenes a participar. Otra muy buena pregunta que haces, Neto, respecto al tema de los jóvenes, y es porque nosotros primero consideramos que los jóvenes, de alguna manera, lo que están viendo, consideramos que no es política. Hay que decirle bien claro a los jóvenes que lo que están viendo no es política, se llama politiquería, porque se ocupa de lo que a la gente no le interesa cuando hay 14 problemas que lo tenemos mapeado nosotros. Para comenzar, la gente le falta dinero y no hablan sobre ese tema los politiqueros actuales. La gente tiene miedo a salir a las calles, tiene miedo a ser asaltado y tampoco se ocupan de eso los politiqueros. Tercero, la gente está buscando empleo ahora con mayor razón y no hablan de eso los politiqueros. Entonces, amigos jóvenes, no están viendo ustedes la verdadera política. La política verdadera, por lo menos en nuestra consideración, es la que estamos tratando de impulsar nosotros en el Partido de Evolución. Porque estamos tocando temas como ¿qué hacemos con los ingresos y cómo lo elevamos? ¿Cómo hacemos para bajar la inseguridad? ¿Cómo hacemos para conseguir empleos, abriendo los mercados, privatizando? ¿Cómo hacemos para reformar la educación y cómo hacemos que sea más competitiva? Entonces, cuando ustedes escuchen ese tipo de temas, entonces estamos hablando de la política seria. Porque lo que ustedes ven en la política en la politiquería de todos los días no es relevante. A la gente, por esa razón es que los jóvenes salen espantados. Si encima entre los politiqueros se acusan mutuamente de que tú eres corrupto, yo no soy corrupto, que te voy a ver en el Poder Judicial o que descubren cuentas por aquí, cuentas por allá, eso es politiquería y no se ocupa de lo que realmente le interesa a la gente. Pero a ver, los politiqueros, que son parte de este sistema, en realidad hacen el juego al sistema porque el sistema provoca este juego. Por eso que decía que al Perú hay que sacarlo del actual sistema socialista que trae este tipo de politiquería para que una vez que lo saquemos con el programa de las 5 reformas y lo llevemos al capitalismo liberal, que es la meta, es el ideal donde tenemos que llegar, entonces la política va a aparecer. Además, hay elementos distractores con la politiquería. Por ejemplo, la histeria anticorrupción. Que el tema de la corrupción se habla en la mesa, se habla en los noticieros, se habla entre los politiqueros, se habla en el colegio. Prácticamente ha copado todo lo que en realidad le interesa a la gente, desplazándolo en importancia. Eso también es parte de un sistema que no funciona. Por eso nosotros decimos, para poder hacer funcionar la política no hace necesario cambiar personas. Lo que hace necesario es cambiar las reglas de juego. Eso se llama cambiar del sistema. Porque tenemos tantas leyes malas que ninguna funciona adecuadamente y las pocas que funcionan apenas algo y puede darle un poco de orden al país.
Entonces, nosotros lo que estamos haciendo como partido de evolución es abrir el espacio porque consideramos que el partido no es de nosotros, es de ustedes, jóvenes. Ustedes, si quieren desentenderse de la política, no lo van a poder hacer, porque la política tarde o temprano se van a ocupar de ustedes y se van a ocupar en cuestiones bastante importantes para su vida de aquí para adelante. El tema educativo. Ah, tú no te interesaste en la política. Entonces le estás dejando el espacio para personas inescrupulosas que se van a ocupar de la educación y te la va a destruir y te la va a dar de acuerdo a sus antojos. Tú te desentiendes de la política ahorita, porque de repente te da asco, porque lo que ya he dicho, no es política, sino politiquería. La política va a venir por ti y no solamente te va a quitar la educación, te va a quitar las oportunidades para encontrar empleo. Porque si tú te desentiendes de la política va a venir por ti y te va a clavar impuestos y te va a hacer la vida más cara y vas a tener que trabajar más horas para conseguir lo mismo. Así que si tú te desentiendes de la política puede destruir tu futuro. Y además, estando con eso de la ley del péndulo, que por un lado puedes vivir en unos 5 años por la derecha y en otro por la izquierda. Porque la derecha que ha gobernado o la izquierda que ha gobernado son derecha mala. Es una derecha que no ha dado la talla a los requerimientos que tenía el pueblo peruano. Y por el lado de la izquierda ya sabemos que es un extremo malo. Por eso que nosotros como Partido Liberal nos definimos de derecha, porque pretendemos enderezar lo que la izquierda ha torcido. Y ese enderezo corresponde a reaplicar un programa de las 5 reformas para enderezar lo que ha torcido. Que se persiga al comerciante, se persiguen a los chicos que bailan en las noches y descuidan por las noches las calles y los amigos del ajeno robando billeteras, asaltando a los pobres chicos con sus mochilas o personas que van a trabajar, quitándole a los viejitos sus pensiones, asaltándolos en la puerta de los bancos. ¿Por qué? Porque el orden se ha convertido en un desorden. Ahora persiguen a la gente que baila y no persiguen a las personas que roban a otras personas. Entonces, jóvenes están invitados a nuestro partido, es su partido, lo estamos construyendo de gente que nunca hemos estado en política activa, sino hemos estado en política analizando, estudiando, nos hemos preparado mucho y hay 16 personas que nos acompañan en el partido y que son de todas las edades. Tenemos chicos de 19, de 24, que se encuentran en Puno, se encuentran en Lambayeque, otros se encuentran en Trujillo, y poco a poco se están sumando porque se dan cuenta que estamos haciendo las cosas bien, de manera ordenada, sin apuros, incluso filtramos, o sea, no es que cualquiera entre, incluso queremos que conozcan bien nuestro proyecto y le pedimos que analicen bien nuestros diplomados para que luego den un examen y lo admitimos para que puedan ser voluntarios, aportantes y cuadros políticos, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme en las redes sociales para hacer llegar nuestro mensaje y te damos las gracias, Neto, por esta tribuna que nos da para llegar a tu público y decirles pues que ellos están invitados porque somos un partido serio, un partido que defendemos la libertad y el progreso, ¿no? No, gracias a ti más bien, José Luis, por aceptar estar en este espacio. Creo que es un buen mensaje que los líderes y los mayores tengan este contacto con los jóvenes a través de las redes sociales. En cualquier espacio, nosotros tenemos un espacio pequeño, muy humilde, pero estamos invitando igual a líderes políticos porque lo que nos interesa es dialogar. Y te agradezco esa capacidad de diálogo, esa intención de poder conversar y compartir tus ideas con los jóvenes. Y hay algo que me parece importantísimo de lo que has mencionado. Si no haces política, te la hacen. Es algo que siempre decimos acá en Avanzada Joven. Y creo que ese debe ser el mensaje que los jóvenes tienen que grabarse, porque si es que siguen desinteresados, de espaldas a lo que pasa, van a dar espacio a la politiquería, como bien señalas, y no a la política seria, ¿no? Entonces, bueno, agradezco a todos los que nos han seguido. Esta entrevista va a estar en las redes
para poder ser compartida y para que puedan revisarla o compartirla con sus contactos. Si desean participar en nuestro equipo de avanzada, pueden inscribirnos al fanpage y a las redes sociales. José Luis, unas palabras finales, quizás para despedirte del público y terminamos. Bien, primeramente agradecer a Dios por permitirme a mí poder ser un instrumento de Él para poder llevar este mensaje de esperanza a los jóvenes, quienes son el futuro, a los padres de familia también, que vean que no nos quedamos tampoco de brazos cruzados viendo cómo destruyen nuestro país, alentar a los movimientos conservadores a mirarnos, que dirijan su mirada a nosotros, que tenemos la mejor de las intenciones de poder conversar con ellos, de poder unirse, porque finalmente el enemigo es muy poderoso y además, como creyentes, estamos también invitados a los no creyentes, porque acá hay un programa que no es religioso, que es el programa de las 5 reformas. Así que están invitados los ateos, los no ateos, los judíos, los cristianos, los evangélicos, los católicos, etcétera, para que se unan en esta gran cruzada por la libertad, la propiedad privada, la familia, y queremos que todo esto sea en beneficio de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos, de las mujeres, de los niños sobre todo, para que el Perú sea un país ejemplar en el mundo y tengamos una visión optimista de que podemos salir de la crisis, como lo hemos hecho en muchas ocasiones. Y creemos nosotros que tenemos esa salida, tenemos ese programa de las 5 reformas, y como dije hace un momentito, nosotros somos un instrumento que queremos contribuir a ese cambio para mejor. Y te agradezco, Neto, y a tu público por permitirme hablar con ustedes y será hasta en otra ocasión. Muchísimas gracias. Gracias a ti, José Luis, nuevamente, y gracias al público. Nos despedimos y hasta otra oportunidad. Muchas gracias.